Enrique, muy buenos días. Está con nosotros Enrique Herrería. Qué gusto tenerlo en Desayunos de 24 horas. Buenos días, María Josefa, y muy gentil por su invitación. Enrique, las comisiones legislativas, pues como lo hemos venido comentando esta semana, pues están conformadas. Alianza País tiene la mayoría, como de alguna manera ya lo veníamos viendo o lo podíamos anunciar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la situación política? Y sobre todo, ¿cuál es la agenda legislativa que usted cree que va a comenzar a arrancar de inmediato? Lo que va a marcar el camino de lo que va a ser este segundo periodo legislativo van a ser dos puntos. El primero, si es que hay interés de parte de los asambleístas de Alianza País en producir las indispensables reformas a la ley orgánica de la función legislativa, en el propósito no solamente de mejorar el procedimiento para la expedición de los cuerpos normativos, no los que envíe el Ejecutivo, sino todos los que presentemos los asambleístas e incluso la ciudadanía, sino particularmente por permitir de que haya la debida fiscalización. Los 2 años que acaban de transcurrir, y en eso ahí tengo que contradecir Mauro Andino, no hubo ningún proceso serio de fiscalización, porque nos quedamos únicamente en el pedido de información a los funcionarios públicos, que en algunos casos, en mi caso en particular, he insistido ante el ministro de Finanzas para que me informe y me dé los contratos de los préstamos que se hicieron a la República Popular China de estos 2.000 millones primero y después cantidades similares, y en una oportunidad el ministro de Finanzas me dijo de que eran documentos secretos, cuando la Constitución obliga a que todos los actos de la función pública no existe esa palabra en la democracia, no existen actos secretos, y menos pues si tienen que ver con un aspecto tan público como son las políticas económicas que el gobierno tenga. Serán secretos, pues digo yo, un tema de seguridad nacional, Enrique, y en eso usted me va corrigiendo en el camino como conocedor del derecho, ¿no? Sí, efectivamente, es insostenible lo que dice el ministro de Finanzas. Esto es secreto y por lo tanto no le doy la información. Y en el otro caso, la última información que se la pedí hace más de un mes, hasta el momento no me remite ninguna información, ya ni siquiera me dice que es secreto, sino que simplemente no me contesta. Por lo tanto, hay no una desatención, hay un irrespeto por parte de los funcionarios públicos al órgano legislativo. ¿Por qué razón? Por este dogal que ha tenido maniatado a los asambleístas del gobierno durante los 2 primeros años de este periodo. Y el presidente de la República sigue ordenando en la función legislativa. Yo aspiro, y ojalá que no me equivoque, que para este nuevo periodo los asambleístas de Alianza País entiendan que ellos tienen obligaciones con la colectividad, con el país, que no tienen por qué demostrar su visión al presidente de la República. Peor aún, en el caso de que ya los actos de corrupción no es que son la excepción en el gobierno nacional. Los actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa son la generalidad. Por lo tanto, estamos obligados no solamente a hacer esta pantomima de fiscalización, es decir, pedimos por ahí, hay asambleístas que dicen, nosotros hemos pedido 3.000 informaciones a los distintos órganos del poder público, pero nunca llevan a juicio político a los responsables. Y eso le decía a Mauro, que el tema no se trata de hablar en el pleno, usted en el pleno, en su casa, en la calle, puede hablar lo que usted quiera, pero hay un camino marcado por la ley que dice, cuando usted conoce algo, usted debe de denunciarlo. Entonces sí me deja muy preocupada lo que dijo Mauro, que decía que asambleístas de oposición, si no me equivoco, de alguna manera pues ocultaban o querían tapar hechos de corrupción con respecto a gente que pudo haber sido fiscalizada o que intentó ser fiscalizada. Entonces, sobre esos temas de corrupción, la misma pregunta quiero hacer con usted, Enrique. Si hay la percepción, o usted la tiene, seguramente mucha gente la tiene, si este gobierno tiene actos de corrupción, bueno, ¿por qué la gente no va a presentar la denuncia? Si yo creo que ese ministro o que ese funcionario público, pues de alguna manera está enriqueciéndose, que no sea, como todo el mundo lo sabe, de manera ilícita, pues ¿por qué la gente no se acerca a usted como asambleísta? Vaya y diga, mire, hay cosas extrañas aquí, investigue. Como usted lo dice con todo acierto, el discurso contra la corrupción no solamente puede quedar en el recinto parlamentario. En el recinto parlamentario yo he hecho imputaciones con nombres y apellidos de los funcionarios ladrones de este gobierno, con nombres y apellidos. Pero además lo he llevado a las instancias judiciales. Pues yo, por ejemplo, presenté conjuntamente en el momento en que pertenecía al bloque de Madera de Guerrero, presentamos la denuncia correspondiente en contra de los miembros de la ahora Corte Constitucional que votaron de tribunal inconstitucional en Corte Constitucional sin observar el procedimiento que establecía la Constitución y sin
embargo de lo cual el ministro fiscal anterior desechó nuestra denuncia, siendo a todas luces una infracción que debió haber sido sancionada, y de esto lo seguimos haciendo. Pero, por ejemplo, acabamos de presentar hace 2 días, conjuntamente con César Montúfar y con Leonardo Viteri, una denuncia también con nombres y apellidos. Nosotros estamos acusando al secretario de la Comunicación, al señor Fernando Alvarado, y a la subsecretaria de haber incurrido en una multiplicidad de infracciones. 3 infracciones que han cometido ellos: prevaricato, peculado y afectación de derechos fundamentales. ¿Por qué prevaricato? El prevaricato porque ellos dolosamente han utilizado el poder como funcionarios públicos para perjudicar a terceros. El peculado porque han utilizado también las funciones públicas para beneficiar a terceros, en este caso al presidente de la República, y la afectación a derechos fundamentales porque no solamente que han hecho públicas supuestamente infracciones de particulares, sino que además utilizaron el Estado y disposiciones normativas que únicamente podían ser utilizadas en el evento de que el funcionario público, en este caso el presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones en relación a las funciones como presidente de la República, podía intervenir en cadenas nacionales a través de los medios privados de comunicación. Se afectaron los derechos de los perjudicados por las cadenas, así también como los de los medios de comunicaciones privados, que perdieron el espacio, el patrimonio que les corresponde, pasando una cadena nacional, no una, múltiples cadenas nacionales en los meses de julio y agosto, en las cuales el único propósito servía para que el ciudadano Rafael Correa, no el presidente de la República, no en ejercicio de las atribuciones como presidente de la República ni de sus obligaciones, sino el ciudadano Rafael Correa, en una acción de carácter privada, estaba agrediendo a Diario El Universo, a sus personeros y al ex editor del diario de opinión, Emilio Palacio. Por lo tanto, ahí se configuraron esas 3 infracciones. Ahora bien, lo que debe preocuparle al presidente de la República, vista su novísima teoría de estas autorías coadyuvantes, es que si el señor Alvarado y la señorita subsecretaria de Comunicación han estado actuando como subordinados en la presidencia de la República, las 3 infracciones podrían derivar en contra del mismo. Eso de ahí es una denuncia importantísima, no solamente para impedir de que se sigan utilizando dolosamente los recursos públicos, porque aparte la propia, usted sabe, la propia producción de estas cadenas le cuesta plata al Estado Nacional, es plata de todos los ecuatorianos, para que no siga ocurriendo esto, sino para que ya es hora de que cesen las agresiones y que se permita que trabajen los medios de comunicación de manera libre y independiente. ¿Usted cree que con la denuncia que usted ha presentado junto con otros asambleístas se detenga esta agresión a través de los medios de comunicación a la gente que piensa distinto de este gobierno? El propósito que tiene esta denuncia es, en primer lugar, efectivamente proteger los afectados, ciudadanos afectados por este uso ilegítimo del poder público, por parte no solamente del presidente de la República, sino de funcionarios de su gobierno, sino adicionalmente para crear aquí un precedente de que nadie puede actuar por fuera de la ley, que debemos vivir un Estado de Derecho. Eso tiene que aprenderlo Rafael Correa. Nosotros no somos un país de sumisos o de serviles. Rafael Correa tiene que empezar a respetarnos a todos los ecuatorianos. Y él solamente, porque así lo determina, y usted que es una magnífica jurista lo conoce, el artículo 226 de la Constitución, que establece el principio de legalidad. Los funcionarios públicos, incluyéndolo al presidente Rafael Correa, solamente pueden ejercer las atribuciones para que están previa y expresamente determinados en las leyes, en los cuerpos normativos, bien sean constitucionales o legales. Por lo tanto, tiene que cesar esta arbitrariedad de Rafael Correa de hacer uso y abuso de los recursos públicos. Mire usted, por ejemplo, el otro día en la ciudad de Guayaquil, creo que estaba en el Cantón Durán Rafael Correa y yo iba por el mismo camino. Vi que tenía su carro, el que iba él, un carro muy grande de color negro, tenía 13 vehículos más, 13 vehículos entre carros de la policía, Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito y una ambulancia. Así se desperdician los recursos del Estado. Y eso también deja ver la paranoia que abruma al presidente de la República. Ve enemigos, fantasmas conspiradores donde no existe nada, sino el legítimo ejercicio de los ciudadanos de protestar por sus arbitrariedades. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísima suerte en esta nueva etapa en la Asamblea, pues y esperamos que las necesidades, los requerimientos legislativos que la sociedad tiene en este momento, hablando del tema de seguridad, ahorita que mencionaba la seguridad que tiene el presidente de la República, pues de alguna manera esa sensación de tranquilidad, de que por lo menos en un rato no nos pase nada, comencemos a sentirla, ¿no? Día a día.
teniendo un poquito más de tranquilidad en nuestro cotidiano vivir. Gracias, Enrique Herrería, por acompañarnos. María Josefa, y repito, muchas gracias. Muchísima suerte.